En la capital vamos a tener más casos y ese silencio que hemos tenido, entre comillas, de que no hay muchos casos, de que los casos están estables, porque hay mucho más en la zona norte. Pues sencillamente lo que ha habido es una disminución terrible de las pruebas y hasta ahora ya se empiezan a hacer más pruebas. Y eso es causa de que Honduras, sobre todo en la capital, hay muchos portadores asintomáticos de la enfermedad y andan caminando. Cuando se hacen los toques de queda, en general, en unos sectores se cumplen parcialmente y en otros sectores prácticamente no se cumplen. Esto es también idea en la misma forma como se cumplen allá en la zona norte. Es difícil cumplirse cuando tenemos en nuestro país tenemos poca disciplina y obviamente muy poca cultura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Esperar que haya un poco de pruebas para darnos cuenta qué tan profundo está el problema. Porque si no tenemos pruebas no podemos hacer proyecciones concretas para tratar de decirle al gobierno, abra acá, disminuya acá el confinamiento, apriete acá, etcétera. Estamos a ciegas. Y eso, comparándolo con Panamá y con Costa Rica, en donde llevan casi 15-20 mil pruebas hechas y ya tienen mapeado el país, los países esos, dónde están los focos, dónde están acá, y uno puede ir tratando de, en forma inteligente, ir disminuyendo el confinamiento. Y eso es importante que se haga, obviamente, pero no es una forma abrupta. Les voy a poner el caso que hace poquito ocurrió en una ciudad de allá de Brasil, Santa Catarina, en el territorio sureste. Esa ciudad tenía un X número de pacientes. Luego entonces, debido a ese silencio que no subían los casos, entonces las autoridades decidieron abrirse bastante al confinamiento. ¿Qué sucedió? En una semana se quintuplicaron los casos. En otras palabras, se complicaron las autoridades porque no es lo mismo con mantener a una quinta parte de los pacientes que a 5 veces más. Entonces se complica el problema. Entonces hay que estar seguro de que esa disminución del confinamiento se vaya haciendo en forma inteligente, pausadamente, basado en la evidencia científica de cómo andan los casos en diferentes sectores. Aquí en Tegucigalpa están reventando focos. Ya eran, lo que pasa es que no se habían descubierto. Y ese es el problema. Estaremos esperando entonces el doble de contagio en los próximos días. Ya Francisco Morazán ya lleva 100 casos, doctor. Bueno, es decir, van a haber más casos. Igual o peor que la zona norte. Acuérdense que la población aquí es mucho más que San Pedro Sula. Y entre más pruebas se hagan, más nos damos cuenta qué tan difundido está el proceso infeccioso. Y eso es importante a considerar. Por lo tanto, la estrategia es hacer pruebas, aislar al paciente, ponerlo en cuarentena para que no se haga la cadena de estarse transmitiendo constantemente en la población. Con este nuevo repunte volvemos como al principio, doctor. ¿O tendremos que volver a tomar esta medida de nadie entra, nadie sale? No, es decir, la población tiene que irse disminuyendo el confinamiento de acuerdo a la evidencia científica de qué prevalencia tienen en esos sectores. No tenemos otra alternativa. No podemos hacer el diagnóstico clínico puro de la enfermedad. Hay muchas enfermedades que aparecen. Por lo tanto, haciéndole la prueba, logramos 2 cosas. 1, que se identifique el paciente y que se disminuyan los contactos. Y 2, que se pongan en cuarentena y que no sirvan de transmisores a otras personas. ¿En cuánto tiempo podremos llegar a los 1000 infectados a nivel nacional? No, bueno, las proyecciones dadas de acuerdo a proyecciones estadísticas basadas en la poca información que hay, a finales de mayo, principios de junio, quizás estamos llegando a la meseta, probablemente. Pero eso es una proyección muy empírica, porque no tenemos buenas prevalencias por la falta de pruebas laboratoriales. Enfermera